Prólogo 3. Cazador de sangre fría. Belly se encontraba junto a la capitana de la tercera flota y la ayudante en el barco volador, navegando a través de un paisaje helado y cubierto de nieve que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Los tripulantes del barco volador, maravillados por la belleza del paisaje, exclamaban con asombro ante la magnificencia de la escena. Mientras tanto, Bella, la capitana y la ayudante de la tercera flota estaban inmersas en una animada discusión sobre cómo la migración de los Legiana los había llevado a este lugar inhóspito. La capitana, con su vasto conocimiento de la vida salvaje del Nuevo Mundo, teorizaba sobre las razones detrás del comportamiento de estas criaturas. Es fascinante cómo los Legiana pueden influir en todo un ecosistema con sus patrones de migración, comentaba la capitana, con una mirada de asombro en sus ojos. Parece que su viaje nos ha llevado directamente a este paisaje helado y majestuoso. La ayudante asentía con seriedad, contemplando el vasto horizonte de nieve que se extendía ante ellos. Es impresionante pensar en el poder que tienen estas criaturas sobre su entorno, añadía, reflexionando sobre las implicaciones de la migración de los Legiana en la ecología del Nuevo Mundo. Mientras las dos mujeres hablaban, Belly se encontraba sumergido en sus pensamientos, recordando una conversación previa con su maestro, el maestro cazador. El recuerdo lo transportó de regreso al área de entrenamiento de Astera, donde Horus, su fiel pálico, lo acompañaba. Frente a él, con los brazos cruzados y una expresión seria, estaba su maestro cazador. Con la derrota de Xenogiriba, has demostrado ser un maestro cazador por derecho propio, dijo el maestro con voz firme. Ahora es el momento de llevar tus habilidades al siguiente nivel. Belly escuchaba con atención, ansioso por absorber cada palabra de sabiduría que su maestro tenía para ofrecerle. Sabía que esta sería una oportunidad invaluable para crecer como cazador y honrar el legado de aquellos que lo habían entrenado. Quiero enseñarte una serie de técnicas y estilos que se utilizan en el viejo mundo, continuó el maestro, su tono lleno de determinación. Son técnicas que han sido perfeccionadas a lo largo de generaciones de cazadores, y estoy seguro de que te serán de gran utilidad en tus futuras cacerías. Belly se sorprendió por la mención del viejo mundo. ¿El viejo mundo?, preguntó, con un dejo de incredulidad en su voz. Pero se supone que está prohibido usar cualquier herramienta o técnica del viejo mundo, ¿no? El maestro cazador asintió con solemnidad. Es cierto, está prohibido, admitió. Sin embargo, dadas las recientes anomalías y la aparición de monstruos cada vez más poderosos, hemos decidido hacer una excepción contigo, la estrella Zafiro de la quinta flota. El apodo recién otorgado resonó en la mente de Belly. La estrella Zafiro, un título que llevaba consigo el peso de sus hazañas pasadas y las expectativas de un futuro aún más brillante. A pesar de la sorpresa inicial, Belly sintió una mezcla de orgullo y responsabilidad al ser reconocido de esta manera por su maestro y sus compañeros cazadores. El maestro cazador sonrió con orgullo. Sé que no lo harás, Belly respondió con confianza. Eres un cazador excepcional y estás listo para este desafío. Entonces, ¿qué haremos primero?, preguntó Belly, ansioso por comenzar. Comenzaremos practicando los estilos de caza, explicó el maestro. Usaremos la espada y escudo para que te acostumbres a las posiciones específicas que cada estilo requiere. Bella sintió, absorbiendo cada palabra de su maestro. Entendido, dijo con determinación. Estoy listo para empezar. Con eso, se sumergieron en el entrenamiento, el sonido de las espadas chocando en el aire mientras Bella se esforzaba por dominar cada técnica. Horus lo animaba con entusiasmo mientras agitaba en el aire un par de pompones que habéis sacado de algún lugar. Miau nia, miau nia, miau nia. Horus gritaba mientras animaba a su llamado miauestro. Belly salió de su recuerdo cuando la voz del ayudante lo llamó, sacándolo de su ensimismamiento. Con una expresión de disculpa, se volvió hacia ella y explicó. Lo siento, me perdí en mis pensamientos por un momento. No te preocupes, Belly. Es fácil perderse en estos paisajes tan impresionantes, dijo con una sonrisa tranquilizadora. Belly rió por lo bajo antes de que el ayudante continuara con lo que estaba diciendo. Cuando Belly estaba en el mundo de su propia mente. En cualquier caso, debemos encontrar un lugar en el cual aterrizar. La ayudante se tambaleó cuando una fuerte ventisca sacudió toda la fragata como una campana colgante. Belly tuvo que esforzarse por mantener el equilibrio ante la repentina ráfaga mientras su compañera era enviada directo al suelo al caer sobre su trasero. El clima está empeorando. La maestra de la tercera flota recalcó mientras intentaba mantener el equilibrio. Debemos encontrar un lugar para aterrizar de inmediato.
declaró mientras veía a la nueva estrella Zafiro. Belly miró a la maestra como si le hubiera crecido una segunda cabeza por un segundo antes de recordarse a sí mismo que efectivamente, él era la estrella Zafiro. Sí. Bella sintió con decisión antes de saltar por la cornisa mientras silbaba. Al instante un Mernos, un draco alado domesticado por la comisión, apareció desde los cielos. Belly lanzó su gancho de su slinga y este se aferró a la pechera que la bestia voladora llevaba. Incluso con su pequeño cuerpo para nada comparable con los de sus imponentes parientes, los Wyvern voladores aún era lo suficientemente fuerte como para no solo cargar el peso de Belly y su equipo, sino que pudo navegar por la tormenta de nieve con sorprendente facilidad. Mía. Horus gritó mientras se agarraba a la pierna de Belly y lo acompañaba a lo desconocido de los parados helados frente a ellos. Ten cuidado. Y usa tu bengala para avisarnos cuando encuentres un lugar seguro. Belly se alejó entre la ventisca con un objetivo en mente: encontrar un lugar seguro para sus camaradas. Belly, Horus y la ayudante se encontraban en la plaza central de la recién fundada y en crecimiento nueva base de la Comisión de Investigación, Seliana. Los tres miraban con emoción mientras la base crecía poco a poco, con más personas y suministros llegando desde Astera. Belly observaba maravillado cómo los edificios se alzaban gradualmente, uno tras otro, mientras los trabajadores se apresuraban de un lado a otro, llevando materiales y levantando estructuras. El bullicio de la actividad era palpable en el aire, llenando la plaza con una energía vibrante y llena de vida. Horus, su leal compañero pálico, miraba con curiosidad a su alrededor, sus ojos brillando con asombro ante la magnitud de la obra en progreso. Movía la cola con entusiasmo mientras observaba a los trabajadores, quizás imaginando las aventuras que les esperaban en esta nueva base. La ayudante sonreía con satisfacción mientras observaba el progreso de la base. Había dedicado muchas horas de trabajo duro para ayudar a construir este nuevo hogar para la comisión de investigación, y verlo tomar forma era una recompensa en sí misma. Realmente encontraste un lugar increíble, cazador. Belly se rió con orgullo ante las alabanzas de su ayudante. Sí, tuvo que darle una lección a un Wyvern nadador problemático de camino, pero ver a la recién nacida Seliana florecer hacía que toda esa nieve y el frío que le calaba hasta los huesos hubiera valido la pena. Bueno, si queríamos establecer una base necesitábamos de un buen lugar. Solo hice mi trabajo, respondió Belly mientras rascaba la parte posterior de su cabeza. A este ritmo Seliana estará completamente operante en menos de lo que canta un curupeco. Eso espero. No puedo ni imaginar qué clase de monstruos encontraremos ahora. Después de todo es un páramo inexplorado, como ese Wyvern nadador. Nunca había visto algo así en el Nuevo Mundo. Ante sus palabras, la encargada sacó sus notas y buscó en una página específica antes de enseñársela a Belly. En realidad, su nombre es Beotodus. Se han confirmado avistamientos desde el Viejo Mundo, pero nunca se había cazado uno hasta ahora, la ayudante afirmó, y Belly se sintió un poco desanimado. No había descubierto una nueva especie, pero al menos le consolaba saber que era la primera persona en cazar a uno. Cazador. Una voz conocida resonó por detrás de ellos y al girarse encontraron al nuevo comandante de Seliana, el líder, quien se acercaba al grupo con una mirada preocupada. «Qué suerte que te encuentro», el hombre suspiró aliviado antes de recomponerse con sus posturas. Sería que de inmediato fue identificada por la ayudante como la misma pose sería de cierto comandante de la comisión que el líder estaba intentando imitar. «¿Qué sucede, comandante?» Belly se giró hacia el hombre con ojos ligeramente expectantes. Un problema ha surgido en el arroyo de escarcha. Un bárbaro bastante molesto ha comenzado a atacar las rutas de abastecimiento y me temo que Seliana no podrá terminarse hasta que este problema sea resuelto, el nuevo comandante informó, a lo que Bella sintió. Comprendo, me pondré en marcha una vez que la misión sea pública. La ayudante lo interrumpió cuando presentó una hoja de pergamino frente a él. Ya está hecho, puedes comenzar cuando quieras. Belly se quedó pasmado un momento antes de sonreír irónicamente ante la propia sonrisa altanera de su asistente. Le sorprendía lo sumamente eficiente que era en ocasiones. En cierto modo le recordaba a Aina, su antigua asesora de gremio, solo que un poco más dragona. ¿Qué haría yo sin ti? Belly rodó los ojos divertido antes de caminar a su residencia. Iría a prepararme con unos pocos suministros, Belly dijo antes de alejarse del grupo. Belly y Horus se encontraron cara a cara con el imponente bárbaro, un monstruo Wyvern brutal con una reminiscencia a un alce, cuyos gigantescos cuernos en forma de pala eran un arma formidable.
El bárbaro movía las espesas capas de nieve con facilidad, levantando gigantescos troncos con los que golpeaba a sus enemigos con ferocidad. Con gran agilidad, Belle y Horus se prepararon para el combate. Mientras el bárbaro cargaba hacia ellos, Belle, haciendo gala de sus increíbles reflejos, vio una oportunidad y se lanzó hacia adelante, evitando por poco la embestida del wyvern bruto. Entonces apuntó su eslinga a la cara del monstruo y con presionar los disparadores correctos las protecciones de la herramienta se estiraron al frente y se convirtieron en un gancho retráctil que se aferró a la cara del bárbaro. Enganchando su garra retráctil de la eslinga en el rostro del monstruo, Belle fue atraído por el cable de la misma para montarse en el monstruo, quien miró al niño con gran furia cuando este se aferró a su cara. «Toma esto». Con un rápido movimiento y presionando el disparador adecuado, descargó todas sus municiones de eslinga que tenía cargadas en ese momento contra el rostro del bárbaro, causando que la criatura rugiera de dolor. El bárbaro, aturdido por el repentino ataque, chocó contra un muro de piedra cercano y cayó al suelo, tambaleándose y confundido. Belle y Horus aprovecharon la oportunidad, lanzándose hacia adelante con una mirada determinada. Mientras el bárbaro agonizaba en el suelo, pataleando y retorciéndose por el dolor del impacto contra el muro, Belle se lanzó hacia adelante. En su mente resonaban sus propias palabras: «Es momento de usar lo aprendido en mi entrenamiento», pensó mientras corría hacia la criatura herida. Desenfundó su gran espada, el imponente Purgatorio Atroz, forjada con las partes del temible Energigante, y se preparó para el próximo movimiento. Con un salto audaz, Belle se elevó en el aire, su cuerpo en un movimiento fluido mientras aprovechaba la fuerza de la criatura caída para impulsarse hacia arriba una vez más. En ese momento, Belle desató el estilo aéreo que su maestro le había enseñado, girando en el aire con gracia y habilidad mientras el viento revolvía a su alrededor. Con un golpe preciso y poderoso, descendió sobre el bárbaro, su espada brillando con energía mientras se preparaba para asestar un golpe devastador. Con un giro calculado en el aire, Belle desató un poderoso corte hacia la cola del bárbaro. El filo afilado de su espada, el Purgatorio Atroz, se deslizó con brutalidad a través de la gruesa piel y el pelaje del monstruo, cercenando una buena parte de su cola en un solo golpe certero. La bestia rugió de dolor cuando su apéndice fue separado de su cuerpo, y antes de que pudiera recuperarse del shock, Belle ya estaba retrocediendo, preparado para el próximo movimiento. El bárbaro, herido y furioso, se levantó con dificultad, su rugido llenando el aire con ferocidad mientras intentaba ponerse de pie. Belle y Horus se mantuvieron alerta, listos para enfrentar cualquier contraataque que viniera de la bestia enfurecida. Con un último vistazo hacia atrás, el bárbaro se dio la vuelta y comenzó a alejarse de la escena, cojeando por el dolor y la pérdida de su cola. Belle y Horus observaron con cautela mientras el monstruo desaparecía en la distancia, sabiendo que, aunque habían ganado esta batalla, la verdadera prueba aún estaba por venir. «Ah», Belle suspiró antes de mirar la cola cercenada del monstruo. Se había convertido en un hábito para Belle el separar la cola de sus propietarios desde que se la había cortado por accidente a aquel ratalos celeste y se dio cuenta de lo fácil que se había vuelto evitar los golpes de cola que la criatura solía dar en el aire desde entonces. Además, era posible que al cortar la cola la sangre coagulada de la misma se juntara en su interior y combinado a la bioenergía dentro de la extremidad podría dar como resultado la creación de una gema o incluso de un manto de monstruo, partes muy raras, pero extremadamente valiosas en la forja de armaduras y armas. Miao Horus maulló, a lo que Belle le sonrió mientras señalaba a la cola cercenada. «Dejaré que Miaulin Escort se encargue de llevar la cola de vuelta a Seliana», giró su dedo acusatorio a donde el monstruo había corrido. «Nosotros nos concentraremos en seguir al bárbaro». Con eso dicho, Belle y Horus se adentraron más en el páramo helado, sin darse cuenta de que una mirada helada los observaba desde lo lejos. Con una forma elegante y perpetua, la figura extendió sus alas antes de alzar vuelo en dirección desconocida. Belle caminaba con cuidado, ligeramente lastimado por su reciente enfrentamiento con el Tobikadachi viperino. Esta subespecie destacaba por su coloración marrón y su capacidad para lanzar púas venenosas, un desafío que había puesto a prueba las habilidades de Belle como cazador. A su lado, Horus lo seguía de cerca, siempre alerta ante cualquier peligro que pudiera acechar en la oscuridad de la cueva. La ayudante y la rastreadora también acompañaban a Belle en su exploración de la cueva helada recientemente descubierta en el arroyo de escarcha. A medida que avanzaban por el laberinto de pasajes, el frío penetrante de la cueva se filtraba a través de sus ropas, recordándoles la hostilidad del entorno en el que se encontraban.
La luz de las antorchas parpadeaba en las paredes de hielo, proyectando sombras danzantes a su alrededor mientras avanzaban con precaución. Cada paso resonaba en el silencio de la cueva, creando una sensación de tensión que se aferraba al aire. Belly se detuvo de repente, levantando la mano para indicar a los demás que se detuvieran. Un sonido lejano resonaba en la oscuridad, un gruñido bajo y amenazador que les advirtió de la presencia de algo más en las profundidades de la cueva. Con los sentidos alerta y las armas listas, el grupo se preparó para lo que fuera que les esperara en las sombras, sabiendo que en este mundo de monstruos y peligros, la próxima amenaza podría estar acechando en cada esquina. De repente, el rugido que resonaba en la distancia cesó abruptamente, lo que indicaba que la amenaza potencial se había alejado. Con un gesto de su mano, Belly señaló que podían continuar, y el grupo prosiguió con precaución. Después de caminar un poco más, Horus pareció detectar algo y se apresuró hacia adelante con prisa. Los demás lo siguieron, guiados por la curiosidad del valiente Pálico. Finalmente, llegaron a una caverna helada, donde en su interior descubrieron un barco antiguo cubierto de hielo y nieve, claramente abandonado hace mucho tiempo. ¡Wow!, dijeron la asistente y Belly impresionados ante el inesperado hallazgo. El barco yacía en silencio, como un testigo silencioso de tiempos pasados, su estructura cubierta de escarcha y sus velas desgarradas por el viento. La luz de las antorchas danzaba sobre la superficie congelada del barco, arrojando destellos de luz sobre los detalles de su antigua belleza y su estado de abandono. Este barco, ¿cuánto tiempo creen que lleve aquí? Belly y los demás se acercaron con cautela, sintiendo la presencia de la historia impregnada en cada tabla y cada vela desgarrada. Se preguntaban qué historias y aventuras habían ocurrido a bordo de ese navío en tiempos pasados, y qué misterios podían estar ocultos en su interior. La ayudante observaba con atención el barco, notando su antigüedad y su aparente falta de conexión con las flotas actuales. Este barco no parece ser de ninguna de nuestras flotas. De hecho, podría ser más antiguo que la comisión de investigación. ¿Hubo personas que llegaron al Nuevo Mundo antes que nosotros? Belly, intrigado por esta revelación, preguntó sorprendido y la ayudante asintió. Sí, según los registros, hubo informes de exploradores que se aventuraron en el Nuevo Mundo en el pasado. Sin embargo, ninguno logró llegar tan lejos como nosotros. Belly reflexionó sobre estas palabras mientras observaba el barco, entonces, dijo con curiosidad. ¿Significa que había personas que exploraban regiones aún más lejanas que el Nuevo Mundo? La ayudante asintió de nuevo, así es. Aunque sus historias son en su mayoría leyendas, parece que algunos exploradores podrían haber llegado a lugares aún más remotos y desconocidos. Belly contempló el barco con nuevos ojos, imaginando las historias y los desafíos que sus antiguos ocupantes habían enfrentado en sus viajes. Es increíble, murmuró con grandes estrellas en los ojos mientras pensaba en las aventuras y personas que se adentraron al Nuevo Mundo antes que ellos, los grandes pioneros y héroes que vinieron antes que todos ellos. El solo pensamiento de descubrir ese legado lo sacudió por dentro y lo emocionó de sobremanera. Este sentimiento era como aquella vez que luchó contra el gigante, la sensación de que una nueva leyenda comenzaba a escribirse frente a sus ojos. En ese mismo momento lo llenó de dentro hacia afuera. ¿Quién sabe qué secretos y aventuras podrían haber experimentado aquellos que estuvieron a bordo de este navío? Con una mezcla de asombro y respeto, el grupo continuó examinando el barco abandonado, consciente de que estaban pisando los mismos pasos de aquellos valientes exploradores que vinieron antes que ellos. Y mientras el grupo analizaba el barco, la rastreadora limpió la nieve que se había acumulado con los años del casco del navío, encontrándose con algo que la sorprendió de una forma en la que no se había sentido en ellos cuando observó el símbolo grabado en vieja madera de la nave. Te encontré. La mujer de pelo blanco no pudo evitar que una sonrisa se deslizara por sus labios al observar el símbolo dorado de la estrella zafiro que se grababa en la bandera, pintado con un color dorado desgastado por el paso del tiempo pero aún visible a pesar de todo. La mujer supo de inmediato que habéis sacado el premio gordo. ¿Quién diría que nos volveríamos a encontrar así, Eugenio? ¿Y esto? Un reflejo repentino cegó un poco a la mujer, quien miró hacia abajo para encontrar un trozo de tela enterrado entre la nieve. Ladeando la cabeza con curiosidad, la rastreadora desenterró el muñón de tela antes de desenredarla, solo para encontrarse con una nueva sorpresa inesperada. ¿Sucede algo? La ayudante preguntó mientras ella, Belly y Horus se acercaban por detrás. La mujer pareció tantear el objeto que había encontrado antes de girarse hacia el grupo y acercarse a ellos.
Miren esto, la mujer le extendió la mano y la ayudante miró conmocionada el cristal gélido que la rastreadora había encontrado, rápidamente sacó sus notas y comenzó a pasar página por página en busca de similitudes con cualquier otro mineral, pero sin importar cuántas hojas pasara, no encontró nada, no se parece en nada a cualquier otro mineral que haya visto, comentó con sorpresa. Belly se unió a la observación. Tienes razón, dijo mientras sostenía el cristal entre sus dedos. No parece ser un trozo de bioenergía cristalizada tampoco. Mientras el dúo analizaba la piedra, la mujer extendió el trozo de tela y lo examinó con detenimiento, dándose cuenta que en esta había escrito un mensaje claramente antiguo, tal vez tan viejo como el propio navío en el que estaban, no, podría ser incluso más viejo. Esta escritura, la mujer entrecerró los ojos mientras intentaba forzar a su mente a comprender los desgastados trazos que formaban cada palabra del mensaje, pero eso estaba probando ser un gran resto. ¿La conoces?, preguntó la ayudante y la rastreadora asintió y comenzó a explicar la situación un poco mejor. Hace varios años, antes de que la primera flota zarpara, conocí a un joven idealista que soñaba con gloria y aventuras en Nuevo Mundo. En aquellos años el simple pensamiento de llegar hasta aquí era considerado un deseo suicida y cuando su barco nunca regresó todos asumimos lo peor. La mujer miró el trozo de tela con cierta nostalgia. Siempre decía que quería ser el héroe que descubriera el misterio de la migración de los ancianos. Bella abrió los ojos como platos. Esperaba que nuestro reencuentro fuera diferente. En cualquier caso, la mujer comenzó a recitar lo que había escrito en el paño viejo, o al menos lo que había logrado discernir. Melodía, he encontrado un cristal, no estoy seguro de cómo se formó. Falna de Bell casi se le sale el corazón ante esa palabra. Miles de preguntas volaron a máxima velocidad por su cabeza mientras intentaba procesar lo que acaba de oír. Falna no existía aquí, eso era seguro, y hace mucho tiempo que había aceptado que ya no estaba en Genkai, muy para su pesar, pero esa palabra, esa simple palabra cambió muchas cosas. Necesitar investigar más, lo siento, el resto es totalmente ilegible. La rastreadora terminó y mientras Bell ataba en su propio mundo, la ayudante se acercó al paño rasgado para mirar más de cerca. La migración de los legianas y la melodía, estas notas. Todo eso está pasando justo en este momento. La castaña exclamó conmocionada. ¿Podría la clave para desenmarañar este misterio? Tal vez esa última parte sea la clave de todo. Falna, la palabra se deslizó por sus labios como si intentara saborear la propia fonética de la misma. Nunca había escuchado nada parecido antes. Miró al dúo intentando encontrar alguna confirmación si ellos sabían qué significaba. La ayudante lo negó y Bell se agitó nervioso en su lugar mientras se obligaba a negar la pregunta. Ya veo. Antes de que pudieran continuar fueron interrumpidos por una familiar voz alegre. Los hemos estado buscando por todos lados. Anda, pero mira qué reliquia. Mientras el grupo se acercaba al barco abandonado, Aiden se distrajo por la intrigante estructura, su mirada perdida en los detalles helados de la nave. Lea, notando su distracción, lo regañó suavemente. Aiden, puedes dejar de divagar y enfocarte en lo que estamos haciendo aquí, le dijo con tono reprobatorio. Recuerda que vinimos aquí por trabajo. Aiden asintió con la cabeza, avergonzado por su falta de concentración, y se disculpó. Tienes razón, Lea. Lo siento, respondió, volviendo su atención al grupo. Lea aprovechó la oportunidad para explicar la situación. Tenemos que volver a Astera de inmediato. La comisión nos necesita, anunció con seriedad. Parece que ha surgido una situación urgente y todos los cazadores han sido convocados. La expresión de la ayudante cambió a una mezcla de abatimiento y decepción. Sacó otro cristal de su bolsa, idéntico al que encontraron en el barco, y lo sostuvo frente al grupo. Mi abuelo me dio este cristal hace muchos años, dijo con voz apagada. Siempre me hablaba de la importancia de descubrir los secretos de nuestro mundo. El grupo la miró con comprensión y empatía mientras compartía su deseo de quedarse para continuar investigando. Bell puso una mano en su hombro en un gesto de apoyo. Entendemos, dijo con gentileza. Haz lo que sientas que es correcto. Nosotros volveremos a Astera y te mantendremos informada de cualquier descubrimiento que hagamos. Lea, notando la tristeza de la ayudante, intervino con una sonrisa reconfortante. Si decides quedarte, puedo cubrir tu puesto en tu ausencia, ofreció amablemente. Así podrás concentrarte en seguir los pasos de tu abuelo y descubrir los secretos que este cristal guarda. Belly se sorprendió ante la proposición de Lea y la miró inseguro por su decisión. Pero, ¿no estarías descuidando tu posición como encargada de Aiden?
Preguntó con preocupación. Aiden intervino con una sonrisa tranquilizadora. Estoy de acuerdo con Lea, dijo con firmeza. Eres la mejor encargada que Astera podría tener. Sería una locura decir que no a esta oportunidad. Y además, sería solo temporal. Bella sintió, comprendiendo la situación. Entonces, si todos están de acuerdo, comenzó, antes de detenerse y mirar a Lea con gratitud. Gracias, Lea. Cuento contigo. A todos, muchas gracias. La encargada agradeció con sinceridad el gesto de Lea antes de dirigir su mirada a Bella, quien le dedicó una sonrisa tranquilizadora. Nos volveremos a ver, le aseguró Bella con gentileza. Con un gesto de despedida, Bella y la encargada se separaron, cada uno siguiendo su propio camino. Bella se unió a Aiden y Lea mientras se dirigían hacia Astera, con la determinación de cumplir con su deber y enfrentar los desafíos que les esperaban en la capital de la comisión de investigación. El grupo avanzó con paso firme, listo para lo que el futuro les deparara, sabiendo que, aunque separados por el momento, sus lazos de amistad y compañerismo los mantendrían unidos en cualquier situación. En los altiplanos coralinos, la danza mortal entre Bella y el Puggy coralino estaba en pleno apogeo. Bella, ágil como el viento, se deslizaba por el terreno con destreza, su arco armado con las partes de un Kuluyaku listo para la batalla. El Puggy, con su aspecto coralino y su característico chorro de agua comprimida, intentaba en vano alcanzar a Bella con su lengua y sus ataques acuáticos. Con movimientos gráciles y precisos, Bella esquivaba los ataques del monstruo mientras disparaba flechas sin descanso. Las flechas de hierro silbaban a través del aire, encontrando su objetivo en el cuerpo del Puggy una y otra vez. El monstruo, frustrado por la habilidad de Bella para esquivar sus ataques, rugía de furia mientras intentaba contrarrestar los disparos del cazador. A pesar de los esfuerzos del Puggy por defenderse, Bella mantenía la presión, aprovechando cada oportunidad para lanzar sus flechas con precisión letal. Con cada impacto, el monstruo mostraba signos de debilidad, sus movimientos volviéndose más lentos y torpes bajo el constante asedio de Bella. Y mientras la pelea se desarrollaba, desde su escondite, Lea observaba con asombro la maestría en combate de Bella. Oculta a una distancia segura gracias al manto de camuflaje, no podía apartar la mirada de la batalla que se desarrollaba ante sus ojos. La estrella Zafiro, como se le conocía ahora de Bella, demostraba una habilidad y determinación impresionantes. Con cada movimiento grácil y cada disparo certero, Bella parecía haber transformado por completo su habilidad como cazador en tan solo 3 meses. Lea no podía evitar sentirse sorprendida por la rapidez con la que había mejorado. Recordaba los días en los que Bella era un novato lleno de nervios, pero ahora lo veía desenvolverse en el campo de batalla con la confianza y la destreza de un verdadero profesional. Mientras observaba la batalla, Lea se sentía orgullosa de su amigo y compañero de caza. Sabía que Bella había pasado por muchos desafíos y dificultades para llegar hasta ese punto, pero verlo ahora, enfrentando a un enemigo con tanta habilidad y determinación, le recordaba por qué había decidido apoyarlo desde el principio. Con una sonrisa de admiración en el rostro, Lea continuó observando la batalla, maravillada por la transformación de Bella y emocionada por lo que el futuro les deparaba como cazadores en el nuevo mundo. Con agilidad y precisión, Bella se movió ágilmente a un lado, esquivando por apenas unos centímetros la lengua del Puggy. Aprovechando el momento en que la bestia lo perdió de vista, el cazador albino sacó una flecha de su carcaj y la deslizó por el suelo, creando una fricción tan intensa que chispas volaron de la punta del proyectil, cuyo hierro se puso al rojo vivo. Concentrando toda su energía en este disparo, Bella apuntó directamente a la cabeza del Puggy. Sus ojos brillaron por un momento mientras sostenía el arco con firmeza. Con un movimiento fluido y preciso, liberó la flecha en un instante, utilizando una técnica conocida como la pérfora dragones. Ya. La flecha, impulsada por la fuerza concentrada de Bella, surcó el aire con velocidad, su trayectoria dirigida hacia el punto más vulnerable del monstruo. Con un impacto certero, la flecha alcanzó su objetivo, perforando la cabeza del Puggy con fuerza devastadora. El monstruo soltó un rugido ensordecedor de dolor mientras la flecha ardiente se incrustaba en su cráneo. Bella observó con cierta pena el resultado de su ataque, mientras un chorro de sangre se disparaba de la herida mortal, la bestia cayó con un último ademán de dolor antes de golpear el suelo. Con serenidad, Bella se acercó al cuerpo inerte del Puggy, posando una mano suave sobre sus plumas y escamas mientras murmuraba un suave "lo siento".
Antes de que pudiera sumergirse por completo en sus pensamientos, Lea se acercó a él para felicitarlo por su progreso. «Increíble, Bell», exclamó la mujer mientras se acercaba con una gran sonrisa en su rostro. «Realmente has progresado mucho desde que te conocí. ¿Quién diría que ese nervioso e inseguro chico que conocí en el barco se convertirá en el haz de la quinto?» El albino se rascó la mejilla mientras sonreía nervioso y avergonzado por los elogios. ¿Eso crees? Bell recibió las palabras de Lea con gratitud, pero sus labios se curvaron en una sonrisa humilde. La verdad es, nunca habría llegado hasta aquí sin el apoyo y la confianza de las personas que han estado a mi lado, admitió. Sin embargo, Lea no estuvo de acuerdo con él. No subestimes tu propio esfuerzo, Bell, respondió Lea con sinceridad. Al final del día, fuiste tú quien enfrentó los desafíos, quien luchó contra los monstruos y quien se esforzó por mejorar. Los demás solo estuvimos aquí para darte un empujón cuando lo necesitabas. Bell estaba genuinamente desorientado por las palabras de Lea. Si bien era normal que la gente lo adorara mucho últimamente después del incidente con Shenohiriba, pero las palabras del ayudante suplente se sintieron ligeramente diferentes, más familiares, más cercanas, tan parecidas a algo que Estia le diría. Lea, muchas gracias, agradecido de corazón, con una sonrisa que Lea le devolvió antes de volverse al cuerpo del Puggy coralino. Con él va uno de dos, ahora solo hay que encontrar a ese Paul humo negro en el yermo de agujas y habremos terminado. Bella sintió en comprensión. Bien, entonces pongámonos en marcha, ¿no querrás hacer esperar a tu compañera? La tensión en el aire era palpable mientras la ayudante y la rastreadora se ocultaban detrás de la gran piedra, sabiendo que el peligro se cernía sobre ellas en forma de un Variot acechante. Aguantaron la respiración, rezando para que el monstruo pasara de largo, pero su esperanza se desvanecía cuando el Variot se acercaba cada vez más. De repente, el monstruo asomó su cabeza por el costado de la roca, revelando sus afilados colmillos y fijando sus ojos en las dos mujeres con un rugido amenazante. Parecía que el ataque era inminente, pero justo en ese momento, un borrón descendió del cielo con una velocidad increíble. Con un movimiento rápido y certero, el borrón cortó al Variot en la cara, rompiéndole un colmillo en el proceso y obligándolo a retroceder con un grito de dolor. Cuando el polvo se asentó, el misterioso salvador se reveló como Bell, armado con un glaive insecto maestro del vuelo celeste. La ayudante y la rastreadora miraron con asombro mientras Bell se interponía entre ellas y el Variot, su arma brillando con una energía decidida. Con una mirada determinada, Bell se preparó para el enfrentamiento, listo para proteger a sus compañeras y enfrentar al monstruo que se atrevía a amenazarlas. El momento era tenso, pero con la llegada de Aiden y Lea, la situación tomó un giro. Aiden se puso al lado de Bell, armado y listo para la batalla, mientras Lea y la ayudante se retiraban a un lugar seguro, siguiendo la orden de Aiden. «Aiden, ¿qué estás haciendo aquí?», preguntó Bell, sorprendido por la intervención de su amigo. «¿Dejar que tengas toda la gloria? No en tu vida», respondió Aiden con una sonrisa. «Estamos en esto juntos, amigo». La sonrisa de complicidad entre los dos dejó claro que estaban en esto juntos. «Entonces, vamos a hacer esto». Bell comenzó a mover su glaive insecto en un patrón circular, como parte de una antigua ceremonia de caza. Su insecto reaccionó al movimiento, creando un enjambre de pequeños insectos que giraban a su alrededor. En un momento culminante, el insecto brilló intensamente, fortalecido por el arte de caza conocido como Bugmageure. Con renovada determinación, Bell y Aiden se lanzaron al ataque, enfrentando al Variot con una coordinación y habilidad impresionantes. «Maldición. Es muy inteligente», Bell maldijo antes de rodar justo a tiempo para evitar un rayo gélido del dragón, rodando sobre su espalda para recomponerse. Bell envainó su espada antes de correr alrededor del dragón, quien observaba atentamente al chico. Con un movimiento rápido de manos, Bell tomó un par de bombas cristal del suelo y las cargó en su eslinga, antes de plantarse en su posición y comenzar a disparar la munición. Las bombas volaron antes de chocar con su objetivo, generando un daño mínimo, pero suficientemente irritable como para que el dragón cargara contra Bell. Bell desenfundó nuevamente su arma mientras se enfrascaba en un nuevo duelo contra la bestia. Sus movimientos parecían casi telegrafiados mientras cortaba en el momento preciso o esquivaba cuando era necesario. El filo del arma de Bell rasgaba las escamas pálidas del dragón, quien comenzó a resentir el daño que el cazador le causaba. «Guía».
Con una estocada de su espada, Bell se elevó por los aires antes de descender con su arma bien alzada al cielo, el corte bajo y rasgó las alas del dragón, quien ante tal agresión no perdió el tiempo en interceptar a Bell con su cola una vez que aterrizó en el suelo. La afilada lanza helada que el Velkhana tenía por cola perforó su armadura en su brazo izquierdo, causando que éste comenzara a sangrar cuando su cola se retiró, dejando una herida abierta en la extremidad izquierda de Bell, quien ahogó un grito de dolor y se obligó a sí mismo a no perder la concentración, pero la herida rápidamente demostró ser un problema cuando Bell no pudo desviar una garra del Velkhana correctamente, lo que ocasionó que el monstruo lo presionara contra el suelo con su peso, haciendo que Bell sintiera su pecho comenzar a comprimirse contra sus costillas en una sensación asfixiante para nada bonita. Toma, esto. Disparando su última bomba cristal contra la cara del monstruo en movimiento desesperado, el Velkhana solo necesitó moverse un poco al lado para evitar el golpe, pero contrario a la reacción que esperaba, Bell le dio una gran sonrisa juguetona antes de canturrear casi divertido. ¿Caíste? El monstruo miró a Bell un momento, sus ojos no reflejaban su confusión ante la sonrisa tan altanera del humano debajo de él, pero fue entonces cuando el sonido de piedra resquebrajándose y de pequeños guijarros deslizándose por sus escamas que lo comprendido, el humano lo tenía donde quería. Los enormes pilares de cristal cayeron como dos bombas directo encima del cazador y monstruo. Este último intentó moverse para evitar el tan doloroso aterrizaje que estaba a punto de ocurrir, pero ya era demasiado tarde. La gran estructura aterrizó sobre él causando un gran estruendo que resonó por toda la zona a la vez que una nube de polvo y mugre se levantaba gracias al golpe. El Velkhana rugió con gran dolor mientras sentía el peso de cientos de cristales afilados amontonados en una estructura rugosa de piedra de más de 5 toneladas de dolor cayendo sobre él, mientras que Bell no perdió su sonrisa en ningún momento, incluso si estaba en una situación tan mala en ese momento. ¡Bam! Entonces, el lugar cayó en silencio, un silencio tan sepulcralmente preocupante, ni un solo monstruo se atrevió a emitir el más mínimo ruido que se atreviera a romper la mudez de aquel momento, y así pasó 1 minuto, luego 2 y luego 3, hasta que finalmente el gran montón de cristales comenzó a moverse, los fragmentos cayeron y se deslizaron mientras una niebla gélida se desperdigaba por la sala. La figura del Velkhana resurgía una vez más de entre el montón de escombro ahora recubierto de una helada armadura escarchada que lo hacía lucir aún más mortal a la vez que elegante. Sus poderes níveos alcanzaron nuevas fronteras mientras extendía sus inmensas alas al aire, presumiendo su hermosa figura a todo aquel suficientemente valiente para presenciarla. Cof cof cof. Al mismo tiempo, Bell se levantaba como podía de entre los escombros, su brazo cada vez peor con un alto riesgo de quedar infectado, pero incluso así, aún sostenía su espada tan firmemente como una estatua inamovible. «Ah, eso, va a doler toda la semana», Bell se dijo a sí mismo antes de mirar al amenazante dragón del cero absoluto, quien lo observaba con una emoción que expresaba de todo menos sentimientos positivos, pero Bell no retrocedió, incluso lastimado. Bell no reculó en lo más mínimo ante la mirada del monstruo, en su lugar tomó su espada con ambas manos y lo miró desafiante. «Eres el enemigo más fuerte con el que me he enfrentado». El dragón blanco alzó su cola mientras toma vuelo. «Pero no puedo permitir que pongas en peligro a Astera». Bell alzó su espada frente a él, su longitud extendida a su derecha con una postura firme. El dragón empujó su cola al frente en un último intento de acabar con el molesto humano, el aire chilló alrededor de esta y se abrió camino como una daga furiosa que no se detendría ante nada, pero su camino se vio interrumpido. ¡Bam! El aire alrededor de Bell se hizo en espiral mientras lazos de energía espiritual volaban a su alrededor en una mortal danza. Un solo movimiento fue lo único que hizo falta para que la cola del Velkhana de repente se hinchara con dolor mientras el dragón gritaba ante el intenso ardor que sentía. «Rompeyelmos». Las palabras se deslizaron por sus labios mientras veía como el Velkhana se alejaba volando como podía, aún aguantando el dolor de su muy adolorida cola, mientras que Bell se quedó en su lugar quieto como estatua algunos momentos justo antes de escupir una buena cantidad de sangre de su boca. Cof cof cof. Una vez que no hubo más peligro, Bell cayó de bruces contra el suelo visiblemente agotado, su visión estaba borrosa mientras parecía querer desmayarse ahí mismo. «Cielos, no debía haber usado el rompeyelmos cuando tengo el brazo así», pensó Bell para sí mismo. Fue una suerte haber entrado modo valor solo segundos antes, el margen de error pudo haber sido demasiado grande. Miau. Bell giró su vista cuando un maullido conocido llamó su atención, siendo recibido por un muy preocupado Horus quien se mantenía a su lado.
Sí, lo sé, no debía haberte pedido que te quedaras con la ayudante, pero no podía estar tranquilo mientras el Velcana estuviera tan cerca. Bella acarició la cabeza de su compañero con cuidado antes de darse cuenta de algo, hablando de ella. ¿Dónde está? Compañero. En respuesta a su pregunta, la voz de su compañera se escuchó a lo lejos y una vez que Bella la vio acercarse a él sonrió por lo bajo, aliviado que su amiga estuviera a salvo para inmediatamente después caer desmayado al suelo. Oh viejo, ¿cuándo fue la última vez que me sentí tan superado? La imagen de dos ojos rojos voló por su cabeza, dos enormes cuernos en una cabeza de toro que lo golpeaban sin piedad. Y después de eso, Bella cayó inconsciente. El Velcana se cernía sobre las defensas de Seliana, un imponente muro de hierro y titanio que servía como última línea de defensa contra las incursiones monstruosas. La criatura se movía con gracia entre las balistas y cañones dispuestos estratégicamente, su presencia helada llenaba el aire de tensión y temor. Desde lo alto de las murallas, los cazadores observaban con determinación, preparados para repeler cualquier amenaza que se atreviera a poner en peligro la seguridad de Seliana. Las balistas estaban cargadas, los cañones apuntaban hacia el cielo, listos para disparar en un instante. Y en lo más profundo de la arena, el temible Pérfora-dragones aguardaba en silencio, su presencia una promesa de destrucción para cualquier monstruo que osara desafiar las defensas de la ciudad. El Velcana, con sus brillantes alas blancas, parecía desafiar a la misma fortaleza de Seliana. Sin embargo, los cazadores estaban listos para el enfrentamiento, determinados a proteger su hogar contra cualquier adversidad que se interpusiera en su camino. El estruendo de las balistas resonaba en toda la arena mientras los cazadores disparaban frenéticamente al Velcana, pero la bestia parecía resistir cada embate, empujando con fuerza contra la imponente barbera de hielo. El comandante, con voz firme, daba órdenes a sus hombres, instándolos a disparar sin descanso en un esfuerzo por contener al monstruo. En ese momento, una figura conocida emergió entre los cazadores, el maestro cazador, con su espada larga desenvainada, se abrió paso hacia el corazón de la batalla. Cazadores, mantengan la presión. No podemos permitir que el Velcana atraviese nuestras defensas, exclamó el comandante, señalando con determinación hacia la criatura gélida. El maestro cazador, con un gesto sereno, respondió: Comandante, me encargaré de esta bestia. Con la mirada fija en el Velcana, se lanzó hacia él con elegancia y destreza, su espada larga trazando arcos brillantes en el aire mientras buscaba abrirse paso a través del frío y la nieve. El comandante asintió con determinación, reconociendo la valentía y habilidad del veterano cazador. Cubran al maestro cazador. No dejemos que el Velcana lo alcance, ordenó, su voz resonando sobre el estruendo de la batalla. Los cazadores, motivados por la presencia del legendario guerrero, redoblaron sus esfuerzos, disparando con mayor intensidad y precisión mientras rodeaban al maestro cazador, formando una barrera protectora a su alrededor. El maestro cazador avanzaba con paso firme hacia el Velcana, su espada reluciendo con cada golpe certero que asestaba a la bestia. Los refuerzos estaban en camino, y mientras tanto, la determinación y la habilidad del maestro cazador eran la última línea de defensa contra la furia del monstruo gélido. El veterano cazador ejecutó su ataque con maestría, hundiendo su espada en el Velcana antes de usarlo como plataforma para elevarse en el aire. Con un giro veloz, descendió con toda la fuerza de su espada en un devastador rompeyelmos espiritual, desencadenando un estallido de energía. Por un momento, pareció que el ataque había tenido éxito, pero la habilidad del Velcana era formidable. El muro de hielo que creó para detener al cazador veterano era una muestra de su astucia. ¡Qué listo!, murmuró el cazador, reconociendo el ingenio de su adversario, justo antes de que la cola del Velcana lo empalara en el estómago, enviándolo volando hacia atrás con un golpe brutal. ¡Maestro! El grito del comandante resonó entre el caos de la batalla, pero el maestro cazador lo detuvo con un gesto decidido. «Hágalo», exclamó con lo poco de fuerzas que le quedaban. El comandante se quedó momentáneamente atónito antes de comprender el significado detrás de esas palabras. Asintiendo con resolución en sus ojos, el comandante elevó un dedo acusante hacia el Velcana. «Fuego». Dio la orden de disparar el perforador de dragones. El enorme cañón se elevó majestuosamente, apuntando con precisión hacia el Velcana. Con un estruendo ensordecedor, una gigantesca lanza en forma de taladro fue lanzada, atravesando el aire con una fuerza imparable. Golpeó al Velcana con una violencia impactante, abriendo una enorme brecha en sus escamas y dejando expuestos sus músculos al rojo vivo.
A pesar de la devastación, el dragón logró sobrevivir, mostrando una resistencia increíble. No puede ser, sobrevivió. Un cazador dijo con un miedo creciente en su voz al ver cómo su arma más poderosa no había acabado con el dragón. Ni siquiera el Perfora-Dragones pudo acabar con él. El comandante frunció el ceño al sentir cómo sus cazadores comenzaban a perder su ánimo y la moral comenzaba a bajar, pero justo cuando todo parecía perdido, el sonido de un draco alado llama la atención de todos cuando una figura conocida aterrizó frente al dragón. El comandante no podía creer lo que veían sus ojos. Ante ellos, Bella, la estrella Zafiro, descendía del cielo como una estrella de esperanza, una estrella Zafiro. Con la determinación ardiente reflejada en su mirada, armado con la imponente lanza pistola carro de alma y envuelto en la armadura de Bazelgeuse, Bella emanaba una presencia indomable. El Velkhana, herido pero aún peligroso, fijó su mirada en el joven cazador con una mezcla de furia y determinación. «Bella», murmuró el comandante, asombrado por la aparición del héroe. Pero Bella no respondió con palabras, sino con un gesto de firmeza y valentía mientras se preparaba para enfrentarse al dragón una vez más. Bella alzó un pulgar al aire con una sonrisa decidida antes de dirigir su atención al maestro cazador, quien yacía herido pero aún en pie. «Ayuden al maestro. Yo me encargaré a partir de aquí». El comandante asintió con solemnidad, reconociendo la valentía y la confianza en su joven protegido. «Todos, apoyen a Bella. Vamos a darle una oportunidad para terminar esto», ordenó con voz firme mientras dirigía una mirada determinada a los cazadores reunidos a su alrededor. «Todos los pálicos disponibles comiencen a cargar una segunda Perfora-Dragones, esta es nuestra oportunidad». Los camaradas pálicos, con sus diminutas pero valientes figuras, asintieron en respuesta a la orden del comandante y se apresuraron a cumplir su deber. Rápidamente, comenzaron a cargar una segunda Perfora-Dragones, preparándose para dar un golpe final al Velkhana. Bella fijó su mirada en el Velkhana, con su escudo en posición defensiva y la lanza pistola lista para el combate. «No hay vuelta atrás ahora», murmuró para sí mismo, recordando las consecuencias de un fracaso. Horus, el fiel pálico de Bella, emitió un gruñido de determinación mientras se preparaba para el enfrentamiento. «Vamos, mi maestro. Podemos hacerlo», exclamó con fervor, listo para apoyar a su compañero en la batalla. Bella sintió con determinación. «Vamos, Horus. No podemos defraudar a Seliana», respondió con convicción antes de lanzarse hacia adelante, decidido a enfrentarse al Velkhana y proteger a su hogar. Bella y la ayudante estaban de pie frente a la imponente nave en Astera, listos para embarcarse en la expedición hacia la isla que albergaba el origen de las recientes anomalías. Bella lucía su armadura del Velkhana, con su brillo helado destacando entre la actividad bulliciosa del puerto. La ayudante revisaba los últimos detalles, asegurándose de que todo estuviera en orden para el viaje. «¿Estás listo para esto, Bella?», preguntó, su voz llena de expectación y determinación. Bella sintió con confianza. «Sí, estoy listo», respondió, con una mirada decidida en sus ojos. «Es hora de enfrentarnos a lo desconocido y proteger nuestro mundo de cualquier amenaza que se interponga en nuestro camino». Bella percibió la tensión en el aire y observó cómo la ayudante intentaba disimular su incomodidad. Cuando la rastreadora se acercó, la reacción de la ayudante fue evidente, confirmando las sospechas de Bella. Él colocó una mano reconfortante en el hombro de la ayudante y le dirigió una mirada comprensiva. «Entiendo cómo te sientes», dijo en voz baja para no llamar la atención de la rastreadora. «Pero cada uno de nosotros tiene su propio camino. Solo podemos respetar las decisiones de los demás y seguir adelante con lo que creemos correcto». Aún así la ayudante se sentía preocupada, sabía que tenía que mantenerse firme en su decisión de embarcarse en la expedición, independientemente de las elecciones de los demás, pero sentía que ella también debía venir, estaba seguro de que eso es lo que su abuelo hubiera querido para ella. Y mientras los dos hablaban, la rastreadora se acercó al grupo cercano conformado por el almirante, el comandante, el maestro cazador y el buscador iberiano. El grupo la saludó cordialmente antes que el almirante dio un paso al frente y preguntó: «¿Realmente te quedarás?». Pidiendo una última confirmación de la boca de la propia rastreadora, la pregunta ocasionó un ligero suspiro acompañado de una sonrisa melancólica de la mujer.
Era nuestro trabajo el labrar el camino, su trabajo será el terminarlo. Honestamente, creo que estoy feliz de haber sido solo el trazacaminos. La mujer miró de reojo a Belle y al ayudante, quienes jugueteaban con Horus mientras esperaban la señal para zarpar. Dicha escena le trajo una sonrisa a la cara, pero su alegría no era compartida por sus compatriotas, quienes no se veían muy convencidos de sus palabras. Está bien, es tu decisión. Después de todo, dando la sonrisa más irónica que pudo al final, el almirante decidió dejar de insistirle a su compañera. ¡Ey! Fue entonces cuando una nueva voz llamó la atención de todos y al girar su vista pudieron discernir al ayudante acercándose a ellos, seguido de Belle y Horus. El trío se detuvo enfrente del grupo de veteranos y fue ahí donde la rastreadora sacó al de su bolsa. Por favor, llévate esto contigo. La mujer le extendió aquel pedazo de tela enrollada y vieja que encontraron en aquel barco. La ayudante lo miró un momento antes de negar con la cabeza. No, la mujer pareció sorprenderse ante su respuesta. Es tuyo y vamos a ir juntas. Hubo un momento de silencio antes de que la castaña continuara hablando. Esto tal vez sea una tarea de la quinta, pero tu maestro dejó algo para ti ahí, y si no le persigues ahora se perderá para siempre. Ven con nosotros. Un nuevo momento de silencio fue creado y esta vez fue roto por el almirante, quien tomó la palabra nuevamente. Bien, es cierto que es tiempo de que vejestorios como nosotros les den el paso a las nuevas generaciones, pero personalmente, creo que necesitas ir. El hombre de pelo en punta aseguró con una seriedad que solo él podía demostrar. Y no podemos dejar que te metas en problemas mientras ellos se van. El comandante agregó con cierto jugueteo familiar en su voz, como repitiendo una vieja broma que llevan años ensayando. Cielos, ustedes de verdad son insistentes. La mujer rió por lo bajo. Muy bien, ustedes ganan, voy a ir. En algún lugar remoto, oculto entre las ruinas de una antigua civilización, una gran sombra reposaba en la profundidad de una fortaleza olvidada. Durante eones, había permanecido en un sueño profundo, ajena al paso del tiempo y a los cambios del mundo que la rodeaba. Sin embargo, en un momento que parecía predestinado, el torrente eterno que fluía a través de las ruinas comenzó a temblar, y una sensación familiar se apoderó de la criatura dormida. Con un despertar lento y majestuoso, sus ojos amarillos se abrieron lentamente, revelando una inteligencia antigua y poderosa. Al mirar hacia el cielo, la criatura percibió una presencia familiar, una conexión que trascendía el tiempo y el espacio. Con una certeza tranquila, pensó para sí misma: te he encontrado. Fatalis ha despertado. Fin del capítulo.